¿Qué tal? Muy buenas noches, yo soy Genaro Lozano, bienvenido a Punto y Contrapunto. Problemas en el paraíso. Ayer se registraron hechos violentos en la refinería de Dos Bocas, que por cierto el presidente López Obrador dijo que se llamará la refinería Olmeca. Una protesta de trabajadores en esa refinería prácticamente acabó en hechos violentos. ¿Es represión del gobierno del presidente López Obrador o es un conflicto laboral que tiene intereses ocultos detrás en el que solo participaron algunos trabajadores, como dijo la secretaria de Energía, Rocío Nale? ¿Qué piensa la mesa? Veremos. Además, Michoacán recibirá el apoyo de la Federación, sobre todo del gobierno del presidente López Obrador, para recuperar el Estado y recuperar la seguridad, pero no será el único, también los estados de Zacatecas y Guerrero. ¿Por qué solamente estas tres entidades? ¿Tiene o no algo que ver la política partidista? Veremos también qué piensa la mesa. Además, la frontera de entre México y Estados Unidos se reabre finalmente y después de que Donald Trump la cerrara en los últimos meses de su mandato por el tema de la COVID-19, pero se reabre solamente a quien tenga el esquema completo de vacunación y de las vacunas aprobadas por Estados Unidos. Veremos si esto es una buena o una mala medida. Quédate con nosotros que ya empieza Punto y Contrapunto. Dos Bocas no se llamará Dos Bocas, se llamará Refinería Olmeca. Eso informó esta mañana el presidente López Obrador, quien dijo que el próximo año será inaugurada esta refinería ubicada en Paraíso, en su natal estado de Tabasco. El presidente fue cuestionado, duramente cuestionado, sobre el conflicto laboral que ayer se registró en este lugar. El presidente dijo que a los trabajadores se les paga salarios justos y que su gobierno espera que los dirigentes sindicales resuelvan pronto esta situación. El presidente atribuyó el paro a la disputa de dos sindicatos por la titularidad del contrato. Mientras que la titular, la secretaria de Energía, Rocío Nale, dijo que 25,000 personas trabajan en la construcción de la refinería y que el problema involucró a 200 o a 300 personas. Según un comunicado de la empresa constructora, al que Nale dio retweet, las protestas fueron organizadas por personas no identificadas ni reconocidas en el contrato colectivo. Ayer, cuando se dieron a conocer estos hechos, se reportó que los trabajadores pedían mejores condiciones de trabajo y un incremento salarial. Incluso la diputada de Morena, la abogada laboral Susana Prieto, presentó ayer un punto de acuerdo exhortando a la Secretaría de Energía a revisar las condiciones de trabajo de quienes están construyendo esta refinería. En el documento, la diputada Prieto también pide que se revise el monopolio de las contrataciones de los trabajadores por parte del Sindicato Estatal de la Construcción. La diputada de Morena señala que visitó la ciudad y que conoció de primera mano la situación que se vive por allá. Dice, y aquí cito, que el clamor es general. La bolsa de trabajo de la refinería fue entregada, así lo dice, a quien señalan como pseudolíder del sindicato de la construcción, una persona de nombre Ricardo Hernández, a quien, según la narración de la diputada Prieto, acusan de carecer de toma de nota y además ha sido perseguido por haber cometido diversos delitos. Saludo con gusto esta noche para empezar este tema a Estefanía Veloz, abogada y feminista. ¿Cómo estás, Estefanía? Buenas noches, querido Genaro. Buenas noches, compañeras, compañeros y compañeres. Saludo también a Alejandro Encinas, politólogo y con el corazón en la 4T. ¿Cómo estás, Alejandro? Bien, qué gusto. Bienvenido. Saludo también a Fanny Santiago, secretaria nacional de Comunicación Política del Partido de la Revolución Democrática, el PRD. ¿Cómo estás, Fanny? Bien, gracias, Genaro. Gracias por la invitación y gracias al auditorio. Bienvenida. Y vuelvo a saludar a Miguel Ángel Hernández Peñaflor, mejor conocido como Mike Peñaflor, ya lo conoces. Él es dirigente juvenil del Partido Acción Nacional. ¿Cómo estás, Mike? Hola, ¿qué tal, Genaro? Muy contento de estar contigo, con todo el equipo debatiente y, por supuesto, con tu auditorio. Bienvenido. A ver, empiezo con Alejandro. ¿Cómo viste lo que ocurrió ayer, Alejandro? En las redes sociales, pues evidentemente mucho ruido respecto a esto. Las imágenes eran pues, bastante subidas de tono. Hay quien dice represión por parte de un presidente o de un gobierno que prometió que no habría represión. Y hay quien dice, oye, no, ahí hay algo de más, un movimiento, digamos, que trata de desarticular o que trata, digamos, de generar esta violencia para ocasionar un daño a la imagen del gobierno del presidente López Obrador. ¿Cómo lo ves? Pues yo creo que ni lo uno ni lo otro. Ya posteriormente ha habido mayor información y efectivamente pues hay un reclamo que puede ser legítimo y atendible de mejoras en condiciones de trabajo, de mejoras salariales. Posiblemente también haya un conflicto entre sindicatos CATEM, CTM, que son los que se mencionan de
quién puede ostentar la titularidad del contrato colectivo, pero ante todos estos escenarios lo importante es decir que no deben de dirimirse por la vía de la violencia y que existen mecanismos pacíficos para dirimir las diferencias y para mejorar las condiciones de trabajo. En el pasado, en el modelo anterior, previo a la reforma laboral, pues sí había un control corporativo, un control del gobierno sobre la vida de los sindicatos, sobre la vida de los trabajadores, y había una asfixia, no había posibilidad real de organizarse democráticamente. Pero hoy el nuevo modelo laboral le da a los trabajadores acceso a una verdadera justicia, y Tabasco ya forma parte de la primera etapa de la implementación de la reforma, con lo cual ya no están estas juntas de conciliación y arbitraje donde se ejercía este control político, sino que pueden realmente acceder a una justicia pronta y expedita a partir de los centros de conciliación y sobre todo a tribunales laborales que están adscritos ya al Poder Judicial y que actúan de forma independiente e imparcial. Y lo que vemos es que, pues por lo pronto, no hay noticias o evidencia de que se haya ingresado mediante estas vías, pues conflictos de titularidad para ver cuál sindicato representa a los trabajadores o que haya peticiones para mejoras salariales. Y trabajador que no esté contento en el sindicato que actualmente lo representa, pues hoy ya tiene garantizado el derecho a la libertad sindical. ¿Qué quiere decir esto? Que puede pertenecer o no al sindicato que tiene la titularidad del contrato. ¿Qué quiere decir esto? Que en el momento en que ellos pidan a su empleador que ya no se les descuenten las cuotas sindicales, el empleador está obligado a ya no descontarlas, pero más aún, pueden organizarse para formar un nuevo sindicato y buscar la titularidad de los contratos. ¿Qué quiere decir esto? Que el ejercicio de derechos puede canalizarse a través de las instituciones y a través de vías que apelen al entendimiento y al Estado de Derecho. Bien. Mike, ¿coincides con esta lectura? Ayer, te decía, en las redes sociales pues hubo muchísima discusión en torno a lo que se veía, muchos videos que de hecho uno de ellos se veía bastante violento contra algunos de estos trabajadores. Mira, Genaro, la realidad es que el oficialismo siempre trata de aminorar las crisis y la gravedad de estas crisis. Y es que esta no es menor. Casi 10 personas, poco más de 10 personas, trabajadores de la construcción, trabajadores que no están bien pagados, trabajadores que están trabajando más de 8 horas diarias, trabajadores que están en situaciones insalubres, fueron perseguidos por el propio gobierno. Y eso hay que decirlo, porque los videos, las imágenes circularon por todo el país. Y no solo preocupa que aminoren la crisis que se está viviendo, porque todos sabemos que Dos Bocas ha sido desde el inicio un proyecto que es inviable, un proyecto en el cual desde Acción Nacional y la oposición ha pedido que esos recursos se destinen, por ejemplo, para enfrentar la crisis económica derivada de la pandemia, porque justo en este momento los gobiernos del mundo no le están apostando a las refinerías, no le están apostando al combustorio, al carbón. Este gobierno sí, pero más allá del desastre que ha significado la creación y la construcción de esta infraestructura, pues es evidente lo que ocurrió ayer. Violencia por parte del gobierno hacia trabajadores que exigían un trato justo. Y preocupa que de boca a boca digan que son socialistas o que aspiran al comunismo, cuando en realidad tienen a los trabajadores, que no son pocos, son miles de trabajadores que los pudimos ver incluso en los videos, cómo eran perseguidos con gas lacrimógeno, con balas de goma y que por supuesto sufrieron consecuencias graves en su salud. Claro, el obradorismo, el oficialismo siempre dirá que fue mínima la crisis, que fue pequeña, como minimizaron lo del metro, pero esta también fue otra crisis de la cual, por supuesto, desde la oposición exigimos, por supuesto, no solo un reporte y no solo una conferencia de prensa y no solamente las palabras de un presidente, sino acciones muy claras de por qué están ocurriendo este tipo de situaciones de violencia que claro que están afectando a una población que está tremendamente vulnerada en la zona sur de nuestro país. Estefanía, contrapunto a lo que menciona Mike de estas imágenes de violencia contra trabajadores. Sí, a ver, primero yo quisiera decir, antes de entrar al tema, que parece que la oposición piensa que el pueblo de México tiene una memoria muy corta y no podemos olvidar del papel horrible que desempeñó Javier Lozano en su momento cuando fue secretario del Trabajo respecto a las exigencias de los trabajadores de minería, entre otros,
creo que parece absurdo que la derecha hoy esté haciéndose pasar porque les interesan los trabajadores cuando se negaron a subir el salario mínimo, cuando votaron en contra de esta reforma laboral que lo que quiere es darle dignidad y libertad sindical a los trabajadores, y que hoy se vengan a ser los representantes y los defensores de los trabajadores. Y eso deja claro lo que decía el presidente en la mañana, lo que decía la secretaria Roccionale y lo que se dice dentro del mismo núcleo de los trabajadores en Dos Bocas, que es un problema político, que quieren sacarle un costo político. Y creo que si van a hablar de los derechos de los trabajadores para desestimar el proyecto de Dos Bocas, entonces están dejando ver sus verdaderos colores, y que su interés no es el de los trabajadores, sino tratar de manchar el programa, el proyecto probablemente de los más importantes del presidente. Creo que eso queda claro. Dicho esto, este problema no tiene una semana, tiene muchos meses, y en febrero pasado hubo también una manifestación similar. También se pararon algunos trabajadores que no decidieron seguir con sus labores porque estaban inconformes con ciertas cosas que se estaban dando, que tiene que ver con un problema que creo que se exacerbó durante los sexenios pasados, y que los sexenios pasados, donde hoy se adscribe la oposición, donde pudieron gobernar, también tienen una culpa de tener unos sindicatos que lo que hicieron fue cooptar la voluntad de los trabajadores y proteger los derechos de los patrones. Para eso existían los sindicatos y así se utilizaron, y si no es por esta reforma laboral, eso no habría cambiado nunca, y eso nos deja ver también la intención que tiene este gobierno federal de resolver esos problemas. Es verdad que hay problemas de más de 5 sindicatos dentro de Dos Bocas que se quieren quedar con los contratos de ICA, que tienen una intención económica que no tiene que ver con las prestaciones laborales ni con mejorar la calidad de vida de los trabajadores y las trabajadoras. Tiene que ver con una motivación económica, una motivación política, y que todavía no tenemos claro hasta dónde están llegando los hilos. Decía uno de los dirigentes del CTM que puede ser que haya incluso diputados y diputadas de la oposición metiendo las manos, con grandes abogados que han metido también a sus mismos sindicatos en otros lados, en maquilas, en otros estados. Yo sí creo que lo que dice el presidente es clave para entender que hay algo que se quiere mover dentro, que no tiene como principal interés la dignidad de los trabajadores, sino sacar un costo político y económico. Fanny, ¿cómo lo ves tú? ¿Qué le contestarías a los compañeros de Morena? Primero, agradecerles al auditorio, y segundo, comentarles, Genaro, que me parece que estamos cayendo nuevamente a un discurso polarizado, a un discurso de justificar lo que están haciendo o hicieron mal los gobiernos pasados, y creo que eso no justifica en ningún momento. Que en Dos Bocas no se priorizó el diálogo en ningún momento. De ser el caso, pues entonces hubieran escuchado el derecho a la libre manifestación y el pliego petitorio que tenían los trabajadores antes siquiera de meter a los grupos antimotines y a la Marina, que fueron los que tomaron el control en el lugar y se excusaron de resolver el conflicto mandando elementos policíacos. Este es un proyecto que nosotros ya hemos dicho que es un proyecto faraónico que hoy en día no requiere el país. Podrá ser muy bueno, pero hoy en día no se requieren energías limpias, y no vamos nosotros a disfrazar ninguna de las acciones, ni vamos a quitar del renglón que cada mañana nosotros vemos actos polarizados, denominarlo Olmeca para que a la gente se le olvide lo que pasó el día de ayer. Todos lo vimos en los videos. Hablar de los derechos humanos y de los derechos de libre manifestación cuando hay heridos, cuando estás metiendo a la Marina y antimotines y a elementos policíacos, es querer mentirle a la ciudadanía, y eso no lo vamos a dejar de lado. Como PRD y como ciudadanos no lo vamos a permitir. Se tiene que respetar en todo momento los derechos humanos, la libre manifestación, y si nosotros conociéramos un poco, que lo quiero compartir para la ciudadanía, para que sepa cuál es el pliego petitorio de los trabajadores de Dos Bocas, es el trabajo de apoyos de transporte a las comunidades cercanas, incluidas Comalcalco, Chiltepec y Bellote, mejoras en la comida, uniformes de cada 2 meses o cambio, zapatos cada 3 meses o cambio, faltas por enfermedad sean conocidas o justificadas, incapacidades, descuentos por faltas sean conforme al salario diario, equipo de protección personal, bien, entre otros. Si nosotros revisamos la Ley Federal del Trabajo, lo que están solicitando son solamente sus derechos. A lo que tenía que ocurrir si el gobierno federal realmente escuchara es
a mandar a una persona del gobierno federal a conciliar y a dialogar, no a mandar elementos antimotines, no a mandar a la Marina y mucho menos la violencia. Si hay una promiscuidad en el gobierno federal, es polarizar los derechos de los ciudadanos. Finalmente, último comentario. Adelante, Alejandro, levantaste la mano. No, de acuerdo, todo por la vía del entendimiento, de la conciliación, de las vías institucionales. Y nada más aclarar una cosa. El empleador de esos trabajadores no trabajan para Dos Bocas, no trabajan para la Secretaría de Energía, ni trabajan para el Gobierno de México. Trabajan para una de las empresas constructoras más importantes de este país, que es ICA. Entonces, ojalá no le llamen la atención al representante del PAN cuando define las condiciones insalubres y de esclavitud que mantiene ICA, cuando, bueno, ese partido siempre ha buscado congraciarse con el gran capital de este país. Entonces tampoco es una obra del gobierno, no entiendo por qué la anuncian todos los días, si se lavan las manos como Poncio Pilatos. No, nada más aclararte eso, es importante que lo sepas. Síganse lavando las manos. Déjame hacer una pausa. Evidentemente, este tema va a seguir dando que hablar, lo recuperaremos en la medida en el que siga siendo tema. Pero mientras hacemos una pausa y al regresar, el presidente López Obrador adelantó que seguirá viajando con su gabinete a algunos estados que están cambiando de titular de gobierno. Dice que entidades como Zacatecas o Guerrero pasan por una situación muy difícil, especialmente financiera. Con este tema regresamos a Punto y Contrapunto, no te vayas.